la construcción del tercer templo, y la abominación desoladora. Parte 2 y final. Para comprender bien este estudio, tienes que ver la parte 1, y completar el estudio, para una mejor comprensión al tema. Una vez analices todo este estudio, conocerás verdades, que te llevarán a querer aprender más de tu fe, y de la esperanza que sigue a los que han creído. Continuamos. ¿Cómo es posible que la palabra diga que la santa ciudad no tiene templo, pero por otro lado, dice que formaremos parte del templo de Dios? La respuesta es que los elegidos de Dios conforman el templo espiritual. Dios está llevando a cabo la obra de reconstrucción del templo, por lo tanto, la idea que la bestia o los judíos serán los protagonistas de la obra de reconstruir del templo de Dios, es totalmente falsa. Miles a partir de esta creencia, han levantado grandes ministerios, escrito muchos libros y ganado millones de dólares. Probablemente algunos lectores dirán, entonces, lo que me han enseñado por años es falso. Otros dirán, no creo que mis líderes estén equivocados. No se trata de decir que alguien en particular está equivocado, sino más bien, de indagar diligentemente en las escrituras para saber si lo que nos predican es cierto. De manera que la visión que tuvo Ezequiel es el templo de Dios en los cielos, el cual se describe en los capítulos 40 al 43. Este templo por supuesto nunca fue construido, y precisamente esta es la confusión que existe en la actualidad, puesto que se supone que el templo del que habla el profeta Ezequiel será levantado por los judíos y por el anticristo. Pero este nunca será reconstruido en la tierra, porque no hay nada en las escrituras que lo mencione. Por otro lado, desde el punto de vista político, es imposible que una obra como esta se realice puesto la ubicación en donde se supone será reconstruido el templo, es el mismo lugar donde actualmente está ubicada la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los principales símbolos del Islam en Medio Oriente. De manera que tratar de levantar dicho templo traería graves consecuencias políticas para la ya delicada situación de Israel con las demás naciones árabes que lo rodean. En otras palabras, reconstruir un tercer templo de Jerusalén es prácticamente declararle la guerra a los árabes, y esto es algo que cualquier dirigente político israelí con un poco de sentido común evitaría. Uno de los versículos que algunos maestros bíblicos usan para sostener esta teoría es Daniel 9:25, sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Según estos maestros, esta es la prueba que corrobora que el tercer templo se levantará durante la gran tribulación. Sin embargo, el versículo dice, que se edificaran la plaza y el muro de la equidad, no el templo. De modo que estos versículos, en ninguna manera mencionan un nuevo templo. Muchos asumen que los esfuerzos de muchos rabinos y algunos cristianos hacen por reunir los materiales para la reconstrucción, prueba que la reconstrucción del templo es un hecho. Dios no se complace en sacrificios de animales. Algunos maestros bíblicos mencionan que es importante que el templo de Jerusalén sea levantado porque según ellos, la nueva generación de sacerdotes volverá a reconciliarse con Dios a través de esas prácticas. Presumen que esta es la forma en que Jehová los perdonará, y volverán otra vez a ser el pueblo escogido por Dios. Creen que el templo será de nuevo la habitación de Dios y desde allí gobernará a las naciones durante el milenio. Para muchos, es importante que los israelitas vuelvan a la ley mosaica, anulando así el sacrificio perfecto de Jesús. Reconstruir un templo físico implica volver al tiempo de la ley, lo cual lógicamente, es una herejía tan grande y tan profundamente arraigada en el pueblo cristiano que ni siquiera se da cuenta de lo que esto significa. Según estos falsos maestros, la reconstrucción del templo es un hecho irrefutable porque consideran que la ciudad de Jerusalén es la ciudad escogida por Dios para ser su morada. Ellos citan los siguientes versículos para asegurar que Dios desea que le construyan un nuevo templo. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Segunda de Crónicas 6:5-6. Estos versículos fueron evidentemente cumplidos cuando Salomón construyó el primer templo.
Los falsos maestros creen que Dios se complacerá en que su pueblo levante un templo hecho de piedras, cuando el verdadero templo comenzó a ser construido hace 2000 años en su iglesia. ¿Acaso no se dan cuenta que Dios ya no habita en templos hechos por el hombre sino en su pueblo? Según ellos, Dios se agradará de los sacrificios de animales, que no pudieron limpiar el pecado de nadie en el antiguo tiempo, pero creen que en el futuro sí. Jesús el único sacrificio agradable para Dios. La Biblia enseña que Jesús fue el único y suficiente sacrificio para terminar de una vez y para siempre con los sacrificios de toros y machos cabríos. ¿Acaso no se dan cuenta estos maestros ciegos, que Jesús fue el sacrificio perfecto, con el cual no tenemos necesidad de matar ningún animal? Otros renombrados predicadores y maestros de la profecía bíblica presumen que conocer sobre el templo, la bestia o el anticristo es solo conocimiento general, pero en realidad no les interesa conocer en profundidad todos los acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. Pero a ciencia cierta, todo creyente tiene que estar enterado de cada detalle y profundizar y enseñar la verdad revelada en las escrituras bíblicas, para que no sean engañados, ya sea que sean raptados o no. Para muchos estudiosos de la profecía bíblica, la construcción del templo es un indicativo que la abominación desoladora está por llegar, y por lo tanto, el regreso de Jesús. Suponen que dicho templo es el lugar santo del que hace referencia Jesús en Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 15, 21. De acuerdo con estas doctrinas, Jesús se refiere al templo de Jerusalén, cuando la escritura no dice tal cosa. Es decir, cuando se dice lugar santo inmediatamente relacionan el templo de Jerusalén. Sin embargo, el lugar santo no es un lugar físico, ni abominación es necesariamente un ídolo. Dicho sea de paso, la abominación desoladora es algo despreciable. Es decir, algo malo y perjudicial, que traerá consigo devastación. En ninguna parte de la escritura menciona que la abominación desoladora sea un ídolo, dice simplemente que es algo despreciable delante de Dios, lo que puede ser una acción o una enseñanza. Veamos algunos ejemplos que aparecen en la escritura. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Levítico 7, 18. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendréis en abominación. Levítico 11, 20. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 18, 22. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Deuteronomio 23, 18. Como vemos en los ejemplos anteriores, una abominación es una acción en contra de las ordenanzas de Dios, de modo que la abominación desoladora pueden ser personas, acciones o cosas. Es imprescindible que comprendamos que el lugar santo del que habla el libro de Daniel es Jerusalén, pero no la física, sino la espiritual. Examinemos los versículos de Daniel 11 para comprender a qué se refiere. Y se levantarán de su parte tropas, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11, 31, Daniel menciona que tropas profanaran el santuario y la fortaleza. ¿Cuál santuario? Definitivamente, no es un templo físico. Porque menciona que quitarán de él, el continuo sacrificio, que dicho sea de paso, no son los supuestos animales sacrificados. Porque el continuo sacrificio es Jesús. Déjenme explicarlo un poco más. Jesucristo con su muerte y su sacrificio en la cruz ha sido el único sacrificio que Dios acepta. No existe manera alguna de acercarse a Dios por otros medios. No hay forma alguna que algún otro sacrificio tome el lugar de Jesús. Únicamente a través de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Solo la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado.
En el antiguo pacto los israelitas podían recibir perdón por sus transgresiones si sacrificaban un animal, la sentencia por el pecado era la muerte, y lo sigue siendo, por lo cual era necesario el derramamiento de sangre inocente para remisión por los pecados. De esta forma cada vez el pecador podía recibir perdón cuando derramaba la sangre del sacrificio. Desde hace 2000 años, la sangre de Jesús es el único medio de perdón aceptable para Dios, de modo que decir que es necesario construir un nuevo templo para que el Mesías se siente a gobernar las naciones, es una mentira que millones de cristianos alrededor del mundo creen. El libro de Hebreos nos explica un poco más al respecto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 24, 28. Jesús es el continuo sacrificio que puede limpiar el pecado de la humanidad entera. Jesús es quien ha ocupado el lugar de los corderos y de los machos cabríos que se sacrificaban en el templo. Los sacrificios cesaron con la muerte de Jesús. Poco tiempo después de la muerte de Jesús, en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. A partir de ese instante, nunca más se volvieron a efectuar sacrificios de animales. 2000 años después dichos sacrificios no han regresado, lo cual indica que el sacrificio de Jesús sigue siendo el único y suficiente sacrificio. De modo que decir que los animales que se sacrifiquen en un supuesto templo constituyen el continuo sacrificio, es malinterpretar la Escritura. Puesto que si durante 2000 años no se han sacrificado animales y se reanudan en algún tiempo en el futuro, no podemos considerarlo continuo porque esta palabra, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa, que dura, obra que se hace o se extiende sin interrupción. Evidentemente, una interrupción de 2000 años y luego volver a instaurarse no es en ninguna manera un continuo sacrificio. En cambio el sacrificio de Jesús permanecerá por los siglos de los siglos. Como hemos dicho, el lugar santo del que hace referencia el profeta Daniel es Jerusalén, como bien lo explica la Escritura en el libro de Lucas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas, ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, 20, 24. Esta misma porción es en donde Jesús habla del tiempo del fin, pero cambia un poco en el libro de Mateo y de Marcos, aunque se está refiriendo al mismo evento. Veamos a continuación dichos versículos. En el libro de Mateo dice que cuando vean la abominación en el lugar santo de la que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Mateo 24, 15, 17. Es interesante ver cómo en el libro de Marcos la misma parte cambia un poco, pero el contexto sigue siendo el mismo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Marcos 13, 14, 15. En cambio el libro de Lucas se refiere a la misma porción, en otras palabras. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21, 20, 22. De manera que la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, es el cerco y evidente ataque de Jerusalén por medio de tropas extranjeras. Ahora bien, el libro de Daniel dice que el continuo sacrificio será quitado y pondrán en su lugar la abominación desoladora. Ese cambio, es el detonador que provocará la gran tribulación. Sin embargo, ¿será posible que los sacrificios de animales puedan ser sustituidos por un ídolo? ¿Acaso serán agradables a Dios los sacrificios de animales? De ninguna manera, puesto que Dios terminó con ellos con la muerte de su único hijo, por lo cual es imposible que se vuelvan a reanudar dichos sacrificios. La única explicación al respecto es que el continuo sacrificio al que se refiere Daniel, es el Mesías sacrificado. En otras palabras, Jesús será desplazado de su lugar en el corazón del creyente y a cambio muchos falsos maestros bíblicos pondrán herejías satánicas, que se entronizarán en el corazón del creyente. Recordemos que Jerusalén no es necesariamente el lugar físico en Medio Oriente, porque la Escritura dice que todo aquel que es de Cristo es judío, no de carne sino de espíritu, por lo cual podemos decir que cuando veamos a los verdaderos creyentes siendo perseguidos por su convicción y por su apego a las verdaderas enseñanzas de Jesús, es que el fin está cerca. Los verdaderos hijos de Dios siempre han sido perseguidos por los hijos del diablo, por lo cual no debe extrañarnos que se desate una persecución oficial en todos los países del mundo, los cuales prohibirán el culto verdadero. También recordemos que la profecía bíblica tiene uno o varios cumplimientos, por lo cual si la Escritura dice que Jerusalén será cercada por ejércitos, debemos creer que efectivamente así será. Sin embargo, en el lenguaje espiritual Jerusalén son los verdaderos hijos de Dios, por lo cual, ambas interpretaciones son correctas. Actualidad y análisis bíblico. Esperamos que se aclaren sus dudas al respecto de este tema. Deja tu comentario con respeto y opinión. Muchas gracias.